Bueno, tenemos aquí varios dosieres de apuntes que no hay que sabérselos todos ni todo, que nadie se asuste. Tenéis uno primero aquí, que es de formación de Festo, donde tenemos las magnitudes fundamentales del aire comprimido y algunas propiedades muy básicas, pues para saber qué tenemos entre manos, más que nada. Vale. Como es más sencillo que la electricidad en la práctica, pues va a ser muy fácil luego manejar los circuitos y los paneles y demás. Aquí tenéis un poco también sobre la generación del aire comprimido, de la parte de las instalaciones que hace referencia a la generación, que comentaremos algo por aquí. Tipos de compresores que os vais a encontrar en este tipo de instalaciones. Vale. En general, parte de cálculos, que en esto no vamos a entrar, de cómo se calcularían las tuberías y demás. Vale, eso lo tenéis en este primero de aquí. Luego tenemos este de aquí, que es la continuación. Aquí ya nos explica las válvulas, empieza con algunos de los actuadores, cómo son físicamente, qué simbología tienen. Hoy vamos a ver algo de esto de aquí. Vale, los circuitos, cómo es la simbología, cómo se van uniendo entre sí. Bueno, no tiene gran dificultad, pero bueno, hay que conocer el material. Ese está en ese segundo dossier de ahí. Luego, estos son los apuntes, los principales que vamos a utilizar para la explicación. Esto sí que es de cara al examen, cuando hagamos el examen escrito, lo que hay que tener claro es lo que aparece aquí, en estos, ¿vale? Es una versión más compacta de todo, más resumida. Es por lo que vamos a empezar hoy. Y luego tenemos, para dar un poco más de detalle, un poco explicado más en general, todo lo que es la introducción al aire comprimido, sacado de otro libro, aquí lo tenéis para leer con más detalle. ¿Vale? Todo lo de las leyes físicas, qué es el aire comprimido, las unidades. Bueno, que no nos vamos a meter en temas de cálculos para que os suene, ¿vale? Las leyes físicas que vamos a comentar. Todo eso lo tenemos aquí. Bueno, este para más adelante. Una parte específica de detectores de señal. También sacado un libro para neumática, electroneumática concretamente, todos estos. Y estos apuntes de aquí. Este es un prontuario. Este está en inglés, pero lo que nos interesa de aquí sobre todo son las figuras, ¿vale? Está bastante bien, es una pena que no esté en español porque sería un libro perfecto. Esta es la parte de producción, con lo que es cada parte y demás. Bueno, como ya todo es el inglés a estas alturas, lo tenéis aprobado, convalidado. Esto lo domináis, ¿no? Bueno, es un vocabulario que tampoco tiene gran complicación, no es compresor, pues a compresor tampoco hay mucha diferencia, una S, ¿no? Que se mete por ahí. Vale, de este me interesa sobre todo que miréis las figuras del material que vamos a ir viendo, que las busquéis por aquí, ¿vale? Porque está bastante mejor dibujado los componentes que en los otros apuntes. Son dibujos también esquemáticos, no son dibujos de detalle, pero bueno, está mejor representado. Me aparece, por ejemplo, el compresor este de 2 etapas, que en los otros apuntes pues no me lo dibuja. Y además se ve bastante bien, ¿no? El de membrana, que en el otro creo que tampoco sale. Y bueno, lo bueno que tienen estos apuntes es precisamente eso. ¿Vale? Las figuras. Luego tienen más adelante, por ejemplo, en la unidad de acondicionamiento, la distribución, aquí tienen detalles, está mucho mejor dibujado que en los otros. Vale. ¿Y los neumáticos se siguen usando en industria? Sí, es que se utiliza muchísimo. No es que se sigan utilizando, es que se utilizan muchísimo. En industria, todo lo que es una planta industrial vas a tener en casi todas, no en todas, pero en casi todas vas a tener una parte importante de las instalaciones que es la de aire comprimido. No es reemplazable por temas mecánicos. No, ni eléctricos. No es reemplazable, no.
No porque la sencillez de construcción mecánica que te dan los elementos de aire comprimido no la puedes conseguir. El precio de la instalación además no es caro, lo que te cuesta luego es la energía, porque vas a tener que tener un compresor funcionando cada X tiempo. Cuando te quedes sin presión en el depósito va a tener que arrancar el compresor y el consumo de energía es importante. Pero la sencillez de la instalación de los actuadores, las cosas que puedes hacer, no la puedes sustituir. El mantenimiento de las piezas. Mantenimiento de las piezas es sencillo también. Juntas de goma, que es lo que se va a estropear, porque el resto son piezas metálicas que si la instalación está bien engrasada no van a sufrir óxido, ni bueno, con el tiempo acaban sufriendo desgaste, ¿no? Pero bueno, la instalación ya se hace de tal manera que el aire no lleve impurezas para que el metal no se desgaste con el aire comprimido. Pero no, son instalaciones que todavía no han inventado algo que pueda competir o que pueda sustituirlo. Están los actuadores lineales eléctricos, pero son mucho más caros, dan muchos más problemas de averías. Está la robótica con servomotores, los robots como los conocemos, que también en algunas partes están. Antes pues había más robots movidos por aire comprimido, pero lo que podían hacer esos robots de aire comprimido era más sencillo. Cuando necesitas una precisión muy alta, nos vamos a un robot de tipo con servomotores, el típico que conocemos. Este año va a venir, creo, al colegio un robot. Con un poco de suerte igual podemos ver uno funcionando. Pequeñito, no sé, todavía está por definir si va a tener una pinza, bueno, el tipo de tarea que va a hacer, pero va a haber un robot. Esperemos que nos pille antes de que marchéis a práctica. Bueno, lo que os decía, que aquí tenéis sobre todo las figuras. ¿Qué pasa? Que estas figuras en el examen, las que yo pongo son de este de aquí, porque se ve mucho mejor todo. Esta, por ejemplo, la he puesto varios años. ¿Vale? La unidad de presión de la unidad de mantenimiento, que es esta parte de aquí, el presostato, pues se cae muchas veces. De aquí puse algo alguna vez, de los filtros, y luego tenéis más adelante más, ¿eh? Actuadores, los cilindros. Vale, esa es la finalidad que tiene, dejaros eso ahí. No hay que sabérselo todo de todos, son más bien de consulta. El que más nos vamos a centrar sobre todo es este de aquí, ¿vale? La unidad didáctica, las vamos a ir dejando como hacíamos en primero, y de aquí de esta parte la más importante quizás sea esta, ¿vale? Es por la que vamos a empezar hoy. Bueno, de aquí Adrián trabajó con neumática porque es electromecánica, alguno más ha trabajado con neumática, electroneumática, todo en el trabajo, en mecatrónica que también se utiliza bastante. Bueno, esto que voy a decir al principio os vais a aburrir un poco porque lo de las prácticas del principio las vais a hacer, vamos, sin mirar para el tablero casi. Al final lo que vamos a buscar aquí, lo que nos interesa es que sepamos conectar una instalación neumática, que sepamos hacer un pequeño mantenimiento, una instalación neumática, bueno, que nos suene todo, ¿no? Visualmente, cómo son las válvulas, porque a la raíz de la pregunta de Simón de antes, os lo vais a encontrar seguro en industria, una instalación neumática. Está combinado con la electricidad en lo que es una línea de producción de lo que sea. Lo normal es que en una parte importante tenga neumática. Hay procesos industriales que no tanto, pero normalmente sí. La neumática se utiliza como elemento de accionamiento en muchos procesos. Se utiliza también en almacenamiento para compuertas, para abrir y cerrar compuertas de silos, no sé, las aplicaciones son tan grandes que luego vamos a ver algunas, ¿eh? Hay una lista de cosas para las que se utiliza la neumática, pero son, ya os digo, muchísimas. Entonces, bueno, hay que tener un conocimiento mínimo. Tampoco vamos a ser expertos en neumática. Vamos a ver primero una parte que va a ser de neumática pura y luego vamos a ver otra parte ya que nos va a interesar más de electroneumática. Lo que nos va a interesar es poder combinarlo con los autómatas, con el accionamiento eléctrico y todo eso de ahí que es lo más interesante. Bueno, vamos a abrir los apuntes aquí y vamos a...
Vale. Bueno, una primera parte que hay ahí. Esta la vamos a pasar ahora rápido porque lo iremos viendo a medida que vayamos viendo las diferentes partes. Simbología. Tenemos como en electricidad toda una simbología que nos va a servir para representar los componentes que tenemos entre manos. Tenemos una cosa buena y una cosa mala aquí. La cosa mala es que hay muchos símbolos. La cosa buena es que los que más vamos a utilizar siguen una lógica en el trazado, con lo cual es muy fácil recordar. Sobre todo las válvulas, vamos a ver que se dibujan de una determinada manera y me representan algo concreto que es muy fácil sacar de uno a otro, ¿no? Tienen una numeración de vías concreta, la parte interna que tenéis aquí tiene un número de combinaciones determinado, un número distinto de representaciones que puede tener en el interior, y una vez que entiendo cómo va la representación es muy fácil identificarlas y reproducirlas sin problema. Vamos a tener también además un software para poder simular y para poder dibujar esquemas, que es el FluidSync, que ya me va a meter las válvulas tal cual, con lo cual tampoco va a ser un problema la simbología. Vale. Yo la encuentro bastante lógica, mucho más quizás que la eléctrica. Entonces es una simbología que no es complicada. Bueno, de aquí vamos a dibujar mucho todas estas válvulas de aquí, que son las distribuidoras. Y luego otro tipo de válvulas que se utilizan, pues la selectora de circuitos, todas estas de aquí, la de escape rápido. Bueno, todas estas nos van a salir en mayor o menor medida. Vale. Venga, aquí tenéis, por ejemplo, los cilindros, que vamos a representar también de manera más simplificada si lo hacemos a mano, pues como tenéis aquí, ¿no? En vez de con doble raya, con una raya. Bueno, ¿qué es el aire comprimido entonces? Pues el aire comprimido es aire que cogemos de la atmósfera, en un compresor le vamos a dar una determinada presión, lo vamos a meter en un depósito, en un calderín, y luego lo vamos a utilizar pues para transmitir una determinada energía, ¿no? Dentro de una instalación. Cuando comprimo el aire lo que le estoy es dando energía mecánica y esa energía luego la libero en un accionamiento, ¿no? Por ejemplo, si tengo un cilindro neumático que me mueve una determinada carga, cuando le entre el aire comprimido va a ser capaz de ejercer una determinada fuerza y mover una carga pues relativamente pesada, ¿no? El límite que tenemos para el aire comprimido me parece que anda por las 12 toneladas, más o menos, de fuerza, toneladas fuerza, y a partir de ahí tendríamos que recurrir a la hidráulica. La hidráulica es una tecnología que es muy parecida a lo que vamos a ver en neumática, pero en vez de tener aire en circuito abierto, lo que trabajamos es con un aceite en circuito cerrado. Tendremos una bomba que hará recircular el aceite y lo que haremos en este caso será mover aceite para hacer ese desplazamiento, esa transmisión de energía. Lógicamente, como es aceite, tenemos que trabajar en un circuito cerrado, no podemos echar el aceite por ningún lado. Todo el aceite que entra por un lado del circuito tiene que salir por el otro y de eso se encargará pues, el bombeo que tengamos ahí. El aceite, como no se comprime, pues me permite ejercer fuerzas mucho mayores que las que tengo con el aire comprimido. El aire comprimido tiene una limitación, que es la propia compresión del aire. De tal manera que un cilindro, cuando yo le hago una fuerza en contra de la fuerza que hace mayor de la que es capaz de desarrollar, el cilindro lo que hace es que se vence, no puede. Ni se rompe, ni se dobla, normalmente no pasa nada, simplemente que no es capaz de ejercer o de mover la carga que tiene que mover, sin más. Son instalaciones, además, cuando trabajamos con aire comprimido, que son muy seguras, porque no tenemos problema de incendio, de explosión, El único sitio donde podría haber algún problema es en la parte del compresor, que es donde tenemos energía eléctrica y en lo demás no hay ningún tipo de problema. Tradicionalmente la neumática por eso es lo que se utiliza en las minas, porque en las minas, si estamos en una mina donde hay riesgo de incendio y explosión, lo que se hacía era utilizar aire comprimido que no tiene chispa y trabajábamos perfectamente seguros. Antiguamente las minas estaban completamente automatizadas con aire comprimido, sin intervención de electricidad, lo que era dentro de la parte del pozo. ¿Vale? Hoy en día sí que ya hay instalaciones eléctricas dentro, de tipo encapsulado sobre todo. Estoy pensando en instalaciones incluso de media tensión. Hay centros de transformación encapsulados con esa fluido de azufre que están dentro de una mina y como está completamente encapsulado, pues no hay ningún problema tampoco. Se sigue utilizando de todas maneras mucho en minería el aire comprimido, ¿eh? Porque además son instalaciones que funcionan muy bien. Si el aire va limpio y se mete al sistema limpio,
Lo que decíamos antes, la duración de los materiales es muy buena, el mantenimiento que requiere no es mucho, más quizás en la parte del compresor que en lo que es la instalación interna entre sí. Las válvulas por dentro son completamente metálicas, el aire va desecado, es decir, se le quita la humedad, se le quitan las partículas para que ni se oxide ni se desgasten las piezas en el interior. Imaginaos que si ese aire comprimido y lleva partículas de polvo, ese polvo a presión lo que va a hacer es limar por dentro todo lo que yo tenga ahí. Bueno, de hecho se utiliza, ¿no? La arena esta que se utiliza en las fachadas, pues las partículas estas comprimidas con aire tienen un poder de desgaste impresionante. Como el aire llega muy limpio y muy seco, pues no hay problemas ni de oxidación ni de temas de desgastes a medio plazo. Además, lleva un pequeño engrase, salvo que estemos en una instalación de aire comprimido que se dice de sala limpia, que no puede llevar aceite, el aire va a llevar de manera muy difuminada pequeñas partículas de aceite para ayudar a lubricar las piezas y demás. Las piezas son todo completamente mecánico, lo que tenemos en la instalación, salvo que yo lo mezcle ya en la segunda parte que vamos a ver con electroneumática, es decir, con accionamientos eléctricos. Una instalación neumática 100% es todo mecánico. Son piezas que se van a mover accionadas por aire comprimido. No tiene más misterio. Luego las tuberías, pues hay diferentes materiales, suelen ser de PVC y de otro tipo de materiales, ¿no? No tienen por qué ser metálicas. Las leyes de la física fundamentales que juegan aquí, que expone unidades. La fuerza es igual al área por la presión, esa es la ley fundamental que tenéis ahí. Esa fórmula, por ejemplo, me sirve para poder intuir y para poder saber qué fuerza voy a poder ejercer en un cilindro. Si yo tengo una presión de 6 bares y el cilindro tiene una sección determinada, ¿vale? Multiplicando la sección del cilindro por la presión que yo tengo en la instalación, sé la fuerza que el cilindro va a ser capaz de ejercer, ¿no? Longitudinalmente. Esa es la fórmula, digamos, en el aire comprimido, la básica. Por eso, y ya de manera intuitiva me tengo que quedar con la idea de que cuando yo vea un cilindro que es muy grueso, tiene un diámetro muy grande, el área interna que va a tener para el aire comprimido va a ser grande y ese cilindro probablemente va a ser capaz de ejercer fuerzas muy grandes. Que veo un cilindro muy chiquitín, muy estrechín, con muy poco diámetro, ese cilindro, la fuerza que va a poder ejercer va a ser mucho más pequeña. O sea que aquí cilindro grande, mucha fuerza, cilindro pequeño, poca fuerza. ¿Vale? Basados en esa fórmula de ahí. La presión normal que se suele utilizar de aire en las instalaciones suele ser en torno a 6 bares. ¿Vale? Se puede regular a más o a menos, pero suele ser la presión que normalmente se utiliza. Aquí nosotros vamos a trabajar a menos. Aquí me parece que trabajamos a 4, a 4,5. Con lo cual aquí sí que podemos, a veces cuando estamos haciendo práctica, sacar el tubo y ver si sale aire. A 6 bares, según el momento, no es lo más recomendable. No es lo más recomendable. Aquí alguna vez nos saltará alguna tubería, pues porque los tubos están gastados y a veces donde enchufo la tubería también se acaban estropeando y no enganchan bien. Y bueno, como mucho me va a dar un pequeño golpe, pero tampoco pasa nada. En una instalación que vaya a 6 bares que tenga más presión, pues el golpe es un poquito más grande. Pero se suele utilizar también, que el tubo es metálico. Bueno, como el metálico si te sale disparado igual es más... Aquí el problema es que, bueno, no debería de soltarse, pero los enganches, bueno, como utilizamos material real que no está pensado para estar metiendo y sacando el tubo, pues llega un momento que se rompe y a veces no engancha bien y lo pones, le das al aire y ¡plas! Te sale el tubo por ahí disparado. Vale, la fórmula del trabajo, que es igual a la fuerza por el desplazamiento. ¿Vale? Cuando tiene más carrera, pues el cilindro, la carrera es el desplazamiento que ejerce longitudinalmente el cilindro, pues mayor trabajo va a ser capaz de realizar. Bueno, ahí tenéis los márgenes entre 4 y 8 bares, siendo lo habitual 6, más o menos suele ser un valor bastante utilizado. Como voy a ir teniendo pérdidas de presión en la instalación, pues luego en cada máquina vamos a ver que vamos a poner lo que se llama una unidad de mantenimiento, una de cuyas partes es el regulador de presión, con lo cual yo voy a poder regular la presión de manera precisa para cada máquina, para que la máquina vaya como tiene que ir. La velocidad de actuación de la máquina se puede ver comprometida por la presión que yo le ponga. Entonces, por eso se afina en cada una de las máquinas y se pone
ese regulador. Vale. Bueno, respecto a magnitudes, podemos echar un vistazo al otro, porque en este no nos aparece. También por ver un poco de terminología. Bueno, las unidades cuyo interés pues es que sepáis interpretarlas si las veis en un catálogo, ¿no?, de material de este tipo. La unidad de presión, la del sistema internacional, son los pascales y se utiliza también mucho los bares. Se utiliza bastante más los bares que el pascal. Un pascal es igual a un newton partido por metro cuadrado, es decir, fuerza partido de superficie, ¿no? La propia unidad me está dando ya la fórmula. Un bar son 10 a la 5 pascales y bueno, tenéis ahí varias equivalencias de ese tipo y varias unidades. Bueno, la ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. El tema de las presiones. La presión atmosférica es igual, es lo que llamamos una atmósfera, ¿no?, que es aproximadamente un bar de presión. No es exactamente, es 1,093 o algo así, pero es aproximadamente igual a un bar, ¿vale? Que serían aproximadamente, aproximadamente no, un bar es igual a 100.000 pascales, ¿vale? Cuando hablamos de 6 bares, hablamos de aproximadamente 6 veces la presión atmosférica. Todo lo que esté por encima de la presión atmosférica es lo que englobamos en lo que llamamos técnicas de presión. Es decir, estamos trabajando con aire comprimido, con aire con presión. Todo lo que esté por debajo de la atmósfera es lo que vamos a llamar técnicas de vacío. Aquí igual vamos a utilizar el aire comprimido, como que en algunos puntos el vacío nos puede interesar. Vacío se puede conseguir, ya veremos, con un par de componentes, se consigue vacío fácilmente, que va a ser todo lo que esté por debajo de esa presión atmosférica. Se utiliza mucho, por ejemplo, en empaquetado, las ventosas estas de succión, lo que se genera es un vacío pues para poder coger objetos, ¿no? Que será pues tanto mejor si los objetos son planos, es mucho más fácil. Pero bueno, hay ventosas para coger casi cualquier cosa. La visita que tuvimos el año pasado, la empresa tenía unas ventosas para mover unos objetos. Tenía, y creo que el robot que había... Y unas que empujaban unos paquetes. Sí, y creo también que el robot que cogía lo que era la parte de atrás de la luminaria, el reflector, tenía unas ventosas también, las cogía con ventosas. Quiero recordar, ¿eh? No estoy seguro, pero sí que tenían varios puntos. Sí, se utiliza muchísimo para coger, por ejemplo, etiquetas o cosas, sobre todo cosas que sean planas, se coge muy bien con ventosas. Y ahí se ocupa el vacío. Sí, hay una pieza, bueno, ya la veremos, es una pieza que mecánicamente, aprovechando el principio este de Bernoulli, le hace vacío dentro con mucha facilidad. Es de tan simple que es, asusta decir, joder, qué idea más buena tuvieron. Luego hay bombas de vacío, hay diferentes componentes que me permiten obtener vacío. Pero para una ventosa es una... No recuerdo ahora cómo se llama. La válvula de vacío me parece que se llama. Que simplemente es, aceleras el aire en la parte interna, haces un pequeño orificio y por el mismo principio por el que tenemos la fuerza de sustentación en el ala de un avión, consigues hacer succión. Entre 0 y 1 bar sería vacío. Y 1 bar hacia arriba. Aquí lo llamamos técnicas de vacío. Todo lo que esté por debajo de la atmósfera lo llamamos vacío. Que también va a tener, ya os digo, utilidad en lo que nosotros vamos a utilizar. Bueno, os dice por ahí en estos apuntes que la presión atmosférica no es constante, que cambia según la ubicación geográfica, las condiciones meteorológicas. Bueno, lógicamente, ¿no? Ya lo sabéis que si el tiempo está mejor, ¿no? La presión atmosférica suele ser más alta y si tenemos el tiempo peor, pues la presión atmosférica suele ser más baja. Venga, más cosillas que nos cuenta por aquí interesantes. Las leyes estas de los gases. El aire al final está compuesto por gases y las leyes estas de los gases ideales pues tienen con ciertas limitaciones, pero tienen aplicación también con el aire comprimido. Vale, aquí tenéis, por ejemplo, la ley de Bory-Mariotte, de cómo se va reduciendo el volumen a medida que aumentamos la presión, ¿no? Ejerzo fuerza en el émbolo
el volumen se reduce y proporcionalmente aumenta la presión. Los compresores se basan en ese principio. El primer tipo de compresores que vamos a ver, los volumétricos, lo que hacen es reducir el volumen del aire y automáticamente lo dotan de presión. Bien mediante unas paletas con unas cámaras, el aire le vamos reduciendo el espacio en el que está ubicado hasta que lo expulsamos del compresor. O bueno, por diferentes métodos, o un émbolo que lo comprimimos, ¿no? Como si fuesen los cilindros de un motor. Es un mecanismo prácticamente igual. Lo único que no tenemos una bujía que prenda ningún combustible ni nada. Simplemente metemos el aire por una válvula de admisión, el cilindro se pliega, lo comprime y luego va hacia abajo para admitir el aire y cuando el cilindro va hacia arriba lo saca por una válvula de expulsión ya comprimido. El que os enseñaba antes que tenía así forma de V, pues igual que los cilindros en V de un motor. Le hace pasar primero por uno el aire, lo pasa por un enfriador y luego por el segundo cilindro. Uno de los fenómenos físicos que pasa con el aire también es que cuando lo comprimimos se calienta. Al aumentar la presión, nos aumenta también la temperatura. Entonces, siempre todos los compresores van a tener una fase de enfriamiento. Lo que llamaba ahí en inglés el intercooler es el enfriador. Un serpentín con contacto con la atmósfera que expone una superficie importante pues para que se pueda enfriar, ¿no? Por intercambio térmico, sin más. Bueno, cálculos no nos vamos a meter. La ley de Gay-Lussac, esa es la que me justifica lo que os decía de la temperatura. A medida que reducimos el volumen, aumenta la temperatura. ¿Vale? Y esa proporcionalidad entre volumen y temperatura. Es decir, el cociente entre volumen y temperatura es constante. De tal manera que si aumento uno, me disminuye el otro, ¿no? Porque están en ese cociente. Por tanto, si no aumenta, para que sea constante, el otro tiene que disminuir. Que reduzco el volumen, aumenta la temperatura. Por eso los refrigeradores tienen compresores. Por eso los refrigeradores tienen compresor. Se aprovecha el efecto contrario. Ahí entramos en el campo de la termodinámica. Lo que hace con el gas es otra cosa, sí. Entra también el gas que estás utilizando en el componente. Pero bueno, algo con esto tiene que ver también, sí. Y por último, ¿cuál nos pone aquí? Vale, la relación entre presión y temperatura, ¿no? Lo mismo, si había una relación directa entre volumen y presión, pues la vamos, y entre volumen y temperatura tiene que ser constante, pues tendremos la misma relación muy parecida entre presión y temperatura. ¿Vale? El cociente presión-temperatura también tiene que ser constante. Y llegamos por último a la ecuación general de los gases, ¿no? Que es esa de ahí, que deduciríamos de las anteriores. ¿Para qué esto? ¿Qué tengo que recordar de esto? Que el aire se calienta, ¿vale? Cuando lo comprimo y que la compresión la vamos a conseguir en muchos casos reduciendo el volumen del aire. Venga, volvemos a este de aquí. Dos tipos de compresión fundamental. La instalación comenzaría en el compresor. El compresor lo que hace es coger aire atmosférico y lo va a dotar de presión. Tenemos una primera manera, que es esa compresión volumétrica, reduciendo el volumen. Dice, se obtiene por la admisión del aire en un recinto hermético donde se le reduce el volumen. Es el sistema del compresor del pistón, los más habituales y los más económicos. Ese compresor que vemos en las obras, que funciona con gasoil y que se utiliza pues para los martillos neumáticos y toda esta maquinaria que tiene, suelen ser de ese tipo, de compresión volumétrica de tipo pistón. Y luego tengo otros compresores que son de turbocompresión, que aquí lo que hacemos es acelerar el aire, ¿vale? Obedece a los principios de la mecánica de fluidos, el aire aspirado por el propio sistema aumenta su velocidad de circulación a través de varias cámaras, impulsado por paletas giratorias. La energía cinética de estas se transforma en energía elástica de compresión. Bueno, es otro gran grupo de compresores que tenemos. En un esquema sería como eso de ahí. ¿Vale? Tenemos los de émbolo, que son de pistón y de diafragma, los rotativos, que hablamos del multicelular y del tornillo helicoidal, y luego tenemos el turbocompresor, que tenemos de dos tipos, el radial y el axial. Estos eran los que nos habían salido antes en este documento en el... ¿Veis? Aquí tenéis el de pistón. Este sería con una única etapa,
¿Vale? Aquí cuando el cilindro va hacia abajo, que es esta de aquí, la válvula de admisión baja por el efecto de succión, ¿no?, que hace el cilindro, y el aire entra en la cámara. Y luego, en la otra mitad del movimiento rotativo, cuando el pistón va hacia arriba, lo que hace es impulsar el aire ya comprimido por la válvula de expulsión. Es muy parecido a lo que son las válvulas de combustible en un cilindro, ¿no?, de un motor de combustión. Nosotros lo que producimos es el giro de esta biela y produce el movimiento alternativo arriba y abajo del pistón y, bueno, va admitiendo el aire y expulsándolo ya comprimido. Ese sería el de una etapa y luego está el que veíamos antes, que era el de 2 etapas. Ahí lo que se hace es coordinar los dos cilindros para, a medida que va saliendo el aire de uno, ir admitiéndolo en el otro y volver a sacarlo. Se sería la compresión en 2 etapas. Por el tema que decíamos de la temperatura, pues tengo el intercambiador ahí en medio, ¿no?, que ya lo habíamos comentado, para enfriarlo. Y ese sería el de tipo membrana. Es el mismo principio, pero en vez de un cilindro con un pistón, es una membrana que al moverla en uno y otro sentido, pues aumenta y reduce el volumen, ¿no? También con 2 válvulas, una válvula de admisión y otra de expulsión. Estos son más pequeñitos y, bueno, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Es más pequeñito, también tiene la limitación de que normalmente me da presiones más bajas, ¿no?, que el otro. Estamos entre 3 y 5 bares y con el otro sí que puede llegar a las presiones más normales. Este sería el de tipo rotativo, el de paletas, es este de aquí, que este es volumétrico también, ¿eh? Aquí lo que se hace es meter el aire. Es un motor que tiene un rotor como si fuese un motor, pero con un rotor excéntrico, y tiene aquí una serie de paletas que están sellando todas esas cámaras independientemente una de otra. Entonces entra el aire, a medida que va entrando se va comprimiendo, a medida que va girando se va comprimiendo. Veis aquí que estas cámaras de este lado tienen, bueno, realmente lo metemos por aquí, ¿no?, por estas de aquí. Y luego a medida que va girando hacia la derecha, el volumen se va reduciendo, de tal manera que cuando sale por aquí, el volumen que ocupa ese aire ya es mucho más pequeño, porque se ha reducido el tamaño de la cámara, ¿no?, que está sellado. El sellado pues se consigue por la propia fuerza centrífuga, hace que las paletas estén siempre ajustadas al perímetro, ¿no?, al borde de la parte externa, de lo que vendría a ser como el estator, ¿no?, en un motor eléctrico, la parte externa hace ese sello y hace que el aire, pues a medida que gire, se vaya comprimiendo él. Este es muy utilizado también a nivel industrial. En los compresores que tenemos en industria de este tipo hay bastantes por ahí. Luego este era el del tornillo helicoidal, que os decía en la presentación. ¿Vale? Aquí se va comprimiendo, pero entre las hélices de esos tornillos se va comprimiendo el aire. ¿Vale? Entra por un lado y sale ya comprimido por el otro. El aire estaría pues entre los huecos que quedan entre las hélices de los dos tornillos. ¿Y cuál más nos representa aquí? Este sería de tipo... Este es ya de los de tipo rotativo, de los que van por velocidad. Este sería de la figura que teníamos aquí, el de tipo radial, me parece. ¿Vale? El turbocompresor de tipo radial. Bueno, aquí los tenemos también representados, pero aquí está... No, pues era el otro, era el axial. Ese es el de tipo axial y el radial es como este de aquí. Ahí lo que hacemos es acelerar el aire y, aprovechando la mecánica de fluidos, pues conseguimos al final dotar al aire de cierta presión en la salida. Vale. Eso sería un poco el panorama de compresores que tenemos. ¿Cuáles son los tipos más usuales? El rotativo de paletas y los de pistón muchísimo. ¿Vale? Sí. Sí. Estos dos, tanto el radial como el axial, se basan en dotar al aire de una determinada velocidad para conseguir un aumento de presión. Pero sí, es como un ventilador parecido a lo que es la turbina de un avión. Es un poco esa idea.
Bueno, tenemos de tipo fijo y de tipo móviles. Normalmente en industria los que vais a encontrar van a ser de tipo fijo. Una instalación donde tenemos el compresor. Muchas veces por temas del calentamiento y demás se pone, no por calentamiento y pues sobre todo por ruido, porque el compresor mete mucho ruido. Se dejan en una estancia ligeramente separada por la parte externa de la nave o de donde estéis. Pues cerrada y tal, de tal manera que el ruido no pueda afectar a la instalación internamente. Bueno, más cosas que tenemos. Ese aire que estoy produciendo, bueno, tiene más partes todo eso, ¿no? Vamos a verlas aquí, que en este me salía. Un pequeño esquema del compresor completo, que lo teníamos aquí. Este de aquí. Ese sería el esquema completo por un lado en la izquierda de la parte del compresor y por otra parte en la derecha ya de lo que son los consumos y la distribución de ese aire comprimido. Bueno, ¿qué tenemos en un compresor? Esta parte central de aquí es el calderín. El aire cuando lo comprimo lo meto en un depósito, ¿no? Que en este caso es el calderín donde tengo el aire a presión. En muchas partes de las instalaciones neumáticas tenemos el elemento que es aquí el número 7, que son purgas para la condensación. Ese aire todavía no se ha filtrado apenas, no se ha desecado apenas, va a tener agua, vapor de agua en suspensión. Al contacto de ese vapor con la superficie interna del calderín, que va a ser metálico, va a haber condensación. Entonces ese calderín hay que purgarlo frecuentemente, ¿no? Lleva en la parte de abajo, que es donde se va a acumular una purga para poder purgarlo. ¿Y eso es por gravedad simplemente? Sí, se forman las gotas en la superficie y ya por la propia forma va a caer el agua a la parte de abajo. Esas purgas, fijaros que por la instalación las hay siempre en las partes bajas de las conducciones, se suelen poner ese tipo de purgas. Si tengo una salida, por ejemplo, de aire comprimido de una máquina, como es lo que se representa aquí en la derecha, el 2 y el 3, que están con fondo oscuro, lo que hago es poner el tubo, lo prolongo hacia abajo y le pongo una purga para que el aire, por gravedad, me caiga siempre a la parte inferior. Todo ese aire que se va a condensar todo ese agua que se va a condensar dentro de las tuberías. Y eso que ese aire ha pasado ya por el 9 y el 10, esta fase de aquí, que es donde le hago un desecado. ¿Vale? Ahí lo voy a desecar y no debería llevar mucha humedad, pero así todo ponemos purgas en varios puntos de la máquina. Aquí el 3, que es la unidad de mantenimiento, que ahí lo que hago pues nuevamente es otra purga que tengo para el... También en el filtro tengo el presostato y tengo el aparato que se encarga de la lubricación, de echar el aceite pulverizado para engrasar. Bueno, pues el filtro, que es este de aquí, en la parte de abajo tiene su purga también para poder sacar el agua si quedase algo de agua. De tal manera que cuando ese aire entra en la máquina ya no va a tener prácticamente nada de humedad en suspensión. Por lo tanto, pues todas estas válvulas de distribución, cilindros y demás, voy a evitar problemas de óxido, que no está nada mal. Fijaros también por el tema del agua, como las salidas aquí en el 1, que es la salida del aire, siempre sale hacia arriba. También para evitar que el agua cuando se condensa por gravedad va a ir hacia abajo y no va a poder pasar hacia ahí, salvo que siga suspendido dentro del aire. Luego más cosas que tengo por aquí, pues tengo presostatos, si alcanzo una presión demasiado alta, pues hay una válvula que me va a liberar la presión del depósito. Tendré un detector de presión, un presostato, para darle la orden de funcionamiento al compresor. El compresor no va a estar funcionando todo el tiempo. De hecho, la finalidad del depósito es precisamente que el compresor funcione solo en determinados momentos, ¿no? Cuando me quedo sin presión. Pensar que en el aire comprimido, como el aire lo echo a la atmósfera, voy a necesitar producir aire continuamente. Si las máquinas del aire comprimido están funcionando, voy a necesitar un suministro continuo de aire comprimido. Por eso os decía que energéticamente son instalaciones que no son muy eficientes, consumen mucha energía. Son instalaciones baratas en obra, porque los componentes de aire comprimido no son muy caros comparado con alternativas, por ejemplo, de tipo eléctrico, pero luego el gran consumo de instalación neumática es en el día a día, en la factura energética de esa industria. Sobre todo por el funcionamiento del compresor. Luego el mantenimiento y otro tipo de gastos están bastante contenidos respecto a otras instalaciones, con lo cual, de alguna manera, no llega a compensar del todo el gasto energético, pero de alguna manera lo compensa.
Y alguien dirá, vale, entonces, ¿por qué, si no compensa el gasto energético, por qué utilizamos el aire comprimido? Bueno, porque las cosas que podemos hacer prácticamente no las podemos hacer con otra tecnología. Las velocidades, por ejemplo, de actuación que tienen los cilindros neumáticos no las podemos igualar con un cilindro eléctrico, con un actuador lineal, por ejemplo. Aquí podemos funcionar con frecuencias muy, muy altas. Es decir, podemos producir lo que queramos producir en una velocidad muy alta. Y eso de alguna manera es donde compensamos, donde se justifica su utilización. Los ciclos de funcionamiento de una de estas máquinas son muy, muy altos. Si tenéis en mente, no sé, cualquier documental que hayáis visto de una línea de producción o la que podáis haber visto en directo, veis que a veces las velocidades a las que se producen las cosas son bastante rápidas. Yo me acuerdo, por ejemplo, de ver la fábrica esta de las tapas donde van compañeros de prácticas. La velocidad a la que pasaban las tapas por la línea de producción era de risa. Bueno, pues había una cámara que sacaba fotos a todas las tapas estaban hacia arriba, con la parte del sello este que llevan plástico para cerrar el bote de cristal. ¿Qué pasa? Que la máquina que echa esa sustancia es como una pasta que se seca y queda esa forma que queda como una almohadilla, ¿no? En la parte de dentro. A veces la máquina pues deja imperfecciones, deja a lo mejor una parte de la tapa donde se ve el metal. ¿Qué pasa? Que si yo esa tapa la doy por válida, eso lo que hay adentro va a oxidar la tapa y ese bote se va a malograr lo que hay adentro. Entonces la cámara detecta todo ese tipo de imperfecciones y había un chorro de aire comprimido que cuando pasaba la tapa que tenía el defecto la soplaba y la echaba fuera del sistema. A lo mejor veías que estaban pasando las tapas y de vez en cuando ¡plas! Salía una disparada a un cajón que tenían lleno de tapas ahí enorme. Esas velocidades con otro tipo de... Si lo quiero hacer con un actuador lineal, pues no voy a poder, porque no puede funcionar a esa velocidad. Si van pasando las tapas rápido, imagínate que salen 10 seguidas que salen mal, el chorro tiene que soplar a las 10. A lo mejor echó en un segundo a 3 o 4 tapas fuera de la línea. Por eso las velocidades y la cadencia de funcionamiento y lo que puedo hacer realmente con neumática no lo puedo todavía hacer al 100% con otra tecnología. Lo vais a encontrar, yo creo que el que vaya a una mina industrial lo va a encontrar sí o sí. Porque hasta, no sé, hasta en industrias que no tienen mucho que ver con esto, tienen en alguna fase etapas con aire comprimido. Pues para depósitos o para yo qué sé. Bueno, ese es el esquema un poquito así en general del compresor. ¿Ves? Válvulas de presión, tanque, el drenaje, que es el 7 ese que comentábamos ahí, la válvula de seguridad que sería el 8, esta de aquí que es la que libera lo del depósito, bueno, el motor eléctrico, el presostato que es ese pressure switch de ahí, que es el que le va a dar la orden de funcionar. Y luego la parte de refrigeración y acondicionamiento, esto de aquí es para enfriar nuevamente el aire antes de meterlo en la instalación, y el 10 que sería la parte del acondicionamiento. ¿Vale? Filtro, sobre todo, para quitar las partículas sólidas que pueda tener. Y luego en el consumo, pues actuadores, controladores, válvulas direccionales, que es la parte que está aquí al final, todo esto de aquí. La unidad de mantenimiento que sería el 3, una nueva purga que sería el 2, y bueno, la parte de los consumos que sería el 1, ¿no? De la salida de las tuberías. Ese sería un esquema general de una instalación de aire comprimido. Aquí en los apuntes pues os va describiendo ya diferentes partes de la instalación. Ahí tendréis otro esquema ya dibujado en cómo serían realmente los componentes con las diferentes partes. ¿Vale? Los separadores con su purga, cómo se va distribuyendo. El aire lleva una pequeña pendiente de unos 15 grados. Bueno, pues para hacer que el agua no se quede en la tubería, que se pueda ir a la parte más baja siempre, ¿no? Por eso siempre lleva ahí una pequeña caída. Y os digo que suele andar en torno a los 15 grados. Luego las salidas a los consumos siempre hacia arriba y las unidades de mantenimiento pues que están a la entrada de cada máquina. Aquí cuando trabajemos vais a ver que no tenemos una en cada máquina, tenemos una allí en aquella pared, de allí en aquella columna tenéis una y tenemos otra me parece que en esta pared aquí.
donde las ventanas tenemos otra unidad de mantenimiento. Ahí es por donde entra el aire y sale el aire que ya suministra los tableros que tenemos aquí. Dale ahí al grifo, a ver si sale aire, a ver si nos dieron el aire o no. Creo que no, porque no oigo nada. No, no está, ¿eh? Pues nada. Bueno, preparación del aire, la unidad de mantenimiento. O lo que se llama también grupo acondicionador. Aquí lo tenemos esquemáticamente, luego vamos a ver el esquema del otro libro que viene mucho mejor. Tenemos una primera parte que es el filtro, que es esta parte de la izquierda. ¿Vale? Esa es la parte de filtrado. Si quedase alguna partícula que haya podido salir de la parte del compresor, se va a quedar atrapada aquí. La separación de las partículas es de dos tipos. Es mecánica, una rejilla con unos orificios donde las partículas no van a poder pasar. El aire puede pasar, pero la partícula va a quedar retenida, como si fuese un colador. Y luego, dentro tengo otra placa también perforada. Están suficientemente juntas para que por electricidad electrostática las partículas queden atrapadas, las que puedan pasar, queden atrapadas entre las dos placas. Como esas partículas van aceleradas con aire, se va a llevar cierta carga eléctrica y cuando me meta dentro de esas dos placas van a quedar en medio, van a quedar allí contenidas. Es otra manera de separar, es decir, no solo mecánicamente, sino también por ese efecto electrostático. Luego en la parte de abajo, de aquí tiene una purga, ¿no? Esto de aquí sería un grifo para poder sacar el aire. Como las rejillas son metálicas, también va a haber parte del aire que va a condensar en ese filtro y lo voy a poder sacar aquí. Después de sacar el aire del filtro, lo meto por la segunda etapa, que sería el regulador de presión. El regulador de presión básicamente es una membrana donde tengo un tornillo antagonista, que es el que yo aprieto para regular la presión. El muelle antagonista está ejerciendo una fuerza, el aire comprimido ejerce otra. Cuando supera una determinada presión, el aire comprimido puede a la fuerza del muelle y escapa. Tiene una válvula para escapar. Al ir escapando, pues la presión se iguala, ¿no? De tal manera que la presión no puede ser superior a lo que yo regule con el tornillo, ¿no? Que me aprieta el muelle. Se ve muy bien, yo creo, aquí en este otro, porque ahí está dibujado de manera muy simplificada. Pero aquí se ve bastante bien. Era la figura además que os había puesto antes, me parece. Este era el filtro que os decía antes, es este de aquí. Bueno, hay diferentes tipos, no son todos exactamente iguales. Lo que os decía del cartucho ese con las dos láminas, para que se quede atrapado ahí las partículas. Y donde tenemos el regulador aquí, sería este de aquí. ¿Vale? Si el aire lleva menos presión de la que yo regulo, entra por P1, sale por P2 sin problema. Y en el momento en el que con la fuerza que yo ejerzo con el aire comprimido sobre esa membrana que tenemos en medio, hago más fuerza que la que hace en sentido contrario el muelle, el aire sale por esta válvula que tiene aquí en medio. Es una válvula central que está cerrada con ese eje que hay justo en el medio y al empujar el aire la membrana hacia arriba, el aire escapa por este orificio de aquí, ¿no? Por el liberador ese que tengo aquí. El mecanismo también es pura mecánica, pero muy sencillo también. Y lo que se ven así como circulito es la representación de un resorte. Eso es el muelle, sí, el resorte representado en corte, es como si cortase por el medio. Al resorte con esa rosca que tengo encima, yo le puedo dar más o menos presión para regular el valor que yo quiera. Normalmente llevan también un indicador, ¿vale? De la presión para poder regularla. De hecho, en ese de allí luego lo veis que en el frontal tiene el presostato. De tal manera... Ah, pues cógelo, sí, pásalo por ahí. Os va a pasar ahora, Adrián,
para que veáis una unidad de mantenimiento. En esa que está pasando por ahí, el presostato está incorporado probablemente sobre el filtro. Vale, en vez de estar separado las tres partes, dos están montadas conjuntamente. Luego la parte del aceite, la parte de la lubricación, ahí lo que tengo es un depósito con el aceite y el aire al pasar se va impregnando con partículas, va muy pulverizado, o sea, no es perceptible, pero en cantidad suficiente como para engrasar la máquina. Hay ciertas instalaciones, lo que se llaman salas limpias, donde utilizo el aire comprimido, en industria alimentaria, por ejemplo, en laboratorios, cosas de ese estilo, donde no se utiliza la parte del aceite porque, bueno, porque voy a ensuciar, ¿no? Como el aire sale a la atmósfera, siempre en los escapes va a haber cierta cantidad de aceite que se va a ir a la atmósfera y eso en ciertas instalaciones no se puede hacer. Entonces, en esas, la parte del aceite no la tenemos. Hay ahora toda una industria que de unos años para acá floreció mucho, de las comidas estas que vienen sin conservantes y tal, que lo que se hace es elaborar la comida en un ambiente prácticamente estéril, como si fuese un hospital, un quirófano. Entonces, claro, la comida queda cerrada al vacío, hermética, sin bacterias y sin nada, con lo cual esa comida dura mucho más que si está expuesta al ambiente, ¿no? Bueno, no hay mohos ni hay nada. Bueno, pues eso es la unidad de mantenimiento. Esta la suelo preguntar mucho en los exámenes. La unidad de mantenimiento, os lo explica ahí en los apuntes, el filtro, todo esto lo suelo preguntar casi siempre. Si es tipo test, pues una o dos preguntas de ahí. Si es de escribir, pues una seguro que de esa parte cae. Venga, ¿dudas sobre esto que hemos visto hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues empezamos con los componentes ya que nos van a interesar a nosotros para las prácticas y demás. El primer componente que tenemos que ver son los actuadores, ¿vale? En este caso los cilindros es lo primero que vamos a ver. Si decimos que utilizamos una de las principales ventajas del aire comprimido es el poder utilizarlo como actuador, pues una parte importante de los componentes que vamos a ver van a ser actuadores. Los más utilizados de todos, los cilindros neumáticos. El cilindro no es más que, bueno, ahí está representado de manera esquemática. En el otro lo tendremos representado pues de manera ya más destacada. Esto por aquí, por ejemplo, es un cilindro. Este de aquí. Como su propio nombre indica, es una pieza cilíndrica, completamente hermética, donde dentro tengo un vástago con un émbolo, ¿vale? Ese émbolo, de manera estanca, me separa dos cámaras dentro del cilindro. En este caso de aquí está representado un cilindro de doble efecto, que tiene dos cámaras que van a tener aire comprimido, a ambos lados del émbolo. El émbolo lo tengo representado en esta parte de aquí, ¿vale? Y esto de aquí, pues es el vástago del cilindro, ¿no? Lo que va a salir del cilindro se va a desplazar cuando le meta aire comprimido por la cámara trasera. Tanto el émbolo como la parte del vástago por aquí tienen unas juntas de goma para darle estanqueidad a lo que es el conjunto. Básicamente, lo que hago en un cilindro, en el de doble efecto, que sería en la representación esquemática este de aquí, lo que hago es meter aire comprimido por la cámara trasera, en este caso la que está a la derecha, lo cual hace que se desplace el émbolo hacia la izquierda.
¿vale? Tal como está representado aquí. Y el aire que hay en la cámara de la izquierda escapa por aquí, que está medio borrado. Aquí había otra vía de salida para el aire, ¿vale? Ahí. Meto aire por aquí y lo saco por aquí. ¿Vale? Si quiero que el cilindro se pliegue, lo que voy a hacer es meter el aire por la izquierda y sacarlo por la derecha. Sacarlo simplemente dejarlo escapar a la atmósfera, ¿eh? Aquí el aire, una vez utilizado, se deja escapar a la atmósfera. Va a ser a través de una válvula que va a tener un escape. Muchas veces en ese escape se pone un silenciador para que no haga tanto ruido. Lleva un pequeño silenciador para... No lo mitiga del todo, pero bueno, para aplacar un poco ese sonido se le mete un silenciador. Pero al final acaba escapando a la atmósfera. En cualquier instalación que haya esta neumática, el soplido ese que pegan las válvulas cuando está maniobrando, pues es muy característico, no es el aire que escapa a la atmósfera. Ese sería el cilindro de doble efecto. Doble efecto porque tengo dos vías y cada una me sirve para provocar un desplazamiento del cilindro en uno de los dos sentidos. Luego tengo otro cilindro que es el cilindro de simple efecto, que tiene una única cámara de presión. Es el que tenéis representado arriba. La cámara de presión sirve para hacer salir el cilindro y para que entre lo hago mediante un muelle que hay en la parte interna. ¿Vale? Este muelle que está representado aquí, que sería en la otra figura, pues sería este cilindro, ¿no? Aquí tenéis el spring, que es el resorte o el muelle, que está representado en corte, es el que hace que el cilindro se pliegue. Entonces, en estos cilindros lo único que hago es, meto aire comprimido por la cámara de la derecha o lo dejo a la atmósfera, lo conecto con la atmósfera a esa cámara para que el aire escape. Son las dos cosas que hago. En el momento que pongo a presión atmosférica la cámara de la derecha, el muelle es el que se encarga de que el cilindro se pliegue, ¿vale? Si le meto aire comprimido, pues el aire comprimido va a poder más que el muelle y va a hacer que salga, ¿no? La principal diferencia que hay entre los dos, aparte de ese funcionamiento, es que el cilindro de doble efecto puede hacer fuerza tanto cuando sale como cuando entra, porque estoy haciendo que se mueva con presión de aire, mientras que el cilindro de simple efecto solo puede trabajar cuando sale, ¿vale? El de doble efecto tiene efecto en los dos sentidos, por eso se llama así, es decir, tiene fuerza en los dos sentidos. El de simple efecto solo tiene fuerza a la salida. Normalmente hay también una limitación, los de simple efecto suelen tener construcciones de longitudes más cortas que los de doble efecto, ¿vale? Cuando necesito cilindros más largos, normalmente voy a recurrir a cilindros de doble efecto. Tener en cuenta que la superficie en uno de doble efecto no es exactamente igual, la superficie para el aire comprimido que tiene cuando sale que cuando entra. La fuerza que pueden hacer es diferente en los dos sentidos, porque el vástago de salida está ocupando parte de la superficie del émbolo. Por lo tanto, siempre hacen un poquito más de fuerza a la salida que a la entrada. Habíamos dicho que la fuerza era proporcional a la superficie sobre la que estoy ejerciendo la presión del aire. Por eso no es exactamente igual, pero bueno, se aproxima bastante. Veremos también que cuando se regulan, pues la regulación, para regular, por ejemplo, se le mete un regulador de caudal para la velocidad del cilindro, pues la regulación no va a ser exactamente igual la de la salida que la de la entrada, por ese hecho de que la fuerza del cilindro no es exactamente la misma. El volumen de aire que cabe en la cámara de la izquierda va a ser ligeramente menor al volumen de aire que cabe en la cámara de la derecha, porque el émbolo ocupa parte de ese volumen, más que nada. Si tengo uno con doble vástago, ahí ese problema ya no lo tengo, ahí sí que se iguala. Uno de doble vástago, que es el que tenéis aquí, es lo mismo, pero tengo vástago en los dos lados del émbolo. En ese, la fuerza en un sentido es exactamente igual a la fuerza en el otro. Ahí ya no hay ese problema. Y luego este de aquí, este símbolo, con esa flecha que cruza la parte del émbolo, me representa uno que es amortiguado, ¿vale? Amortiguado es como este que he representado aquí. En la última parte del... Bueno, aquí tampoco se ve muy bien. A ver si hay una representación por aquí mejor. Esto de aquí. El amortiguado es este de aquí. En la última parte del recorrido del cilindro, el aire lo fuerza a que pase por un orificio más estrecho. De tal manera que en vez de golpear el émbolo en el final del cilindro, sufre un efecto de amortiguamiento. Porque el aire tiene que pasar por un hueco menor
y por tanto ese paso del aire se ralentiza. Se hace tanto en la salida como en la entrada. Es para evitar el golpeteo de los cilindros. Un cilindro que no esté amortiguado siempre va a golpear al final del recorrido. Y hay aplicaciones donde ese golpe pues no lo podemos tener. Si por ejemplo yo quiero que una máquina me remache algo, pues ahí sí me interesa que golpee, ¿no? Porque precisamente lo que voy a hacer va a ser golpear. Pero si lo que tengo es que, no sé, desplazar y ajustar una pieza, pues no me interesa que le pegue un golpe porque puede romper pues el propio material que está moviendo, que está desplazando. Por eso vais a ver mucho estos que tienen el amortiguamiento. Es esta parte de aquí. El aire, en vez de salir por la vía principal, que sería esta, no sé si veis la marca ahí, sale por este pequeño orificio que tiene aquí. ¿Vale? En cuanto el émbolo llega a esta posición, esta parte negra representa una junta de goma. Cuando esta parte de aquí está hacia la izquierda, el aire puede pasar por aquí. Pero una vez que llego a esta posición, que cierro la junta de goma, el aire que queda aquí tiene que pasar por este pequeño orificio, que además tiene un tornillo con el que lo puedo todavía estrechar más. Un recorrido del ingeniero de desarrollo o diseño. Son los últimos milímetros del recorrido, es muy poco recorrido el que amortigua, pero suficiente para frenarlo, para que no pegue el golpe. Lo que se trata es que cuando llega al final no te golpee la pieza que tenga, tanto en un movimiento como en otro. Y luego fijaros que cuando sale, pues nada, el sello está construido de tal manera que solo funciona en un sentido. El aire puede doblarlo y puede pasar sin problema. En el símbolo se representa con estos dos rectángulos al lado del émbolo y la flecha. Bueno, aquí tenéis unas tablas de los esfuerzos que pueden realizar en función de las medidas y no vamos a entrar en detalle. Esto es útil si tenéis que elegir, ¿no? Para una determinada aplicación. Yo voy a tomar como dato de partida la fuerza que voy a necesitar en el cilindro y a partir de ahí voy a decidir sobre dimensiones, diámetro, etcétera. En función de la carrera del cilindro, eso es a lo que me refiero con dimensiones, la carrera que necesito ejecutar, voy a sacar pues un determinado diámetro de cilindro que me va a hacer falta, ¿no? Para esa fuerza. Bueno, luego los tengo de tipo telescópico, donde van saliendo el vástago como con varias camisas, ¿no? Que están unidas de manera telescópica. Tengo muchos tipos. Tengo unos que están asociados a una unidad de avance oleoneumática. Ahí lo que hago es que tengo un cilindro hidráulico con aceite en paralelo con el cilindro neumático y lo que hago es regular el paso. El aceite puede pasar por el émbolo que está perforado y... No, miento, no puede pasar por el émbolo, no está perforado, tiene que pasar por una válvula que está dibujada justo encima del cilindro hidráulico. Esto es una reguladora de caudal que regula el paso del aceite, en este caso, en uno de los dos sentidos, con lo cual puedo hacer que el cilindro salga a una determinada velocidad, a la que yo quiera, salga despacito. Tal como está con esta válvula que regula solo en un sentido, me va a regular, en este caso, la salida del cilindro. ¿Vale? Cuando el aceite pasa de la derecha hacia la izquierda. Perdón, la salida no, el retroceso. Cuando está retrocediendo el cilindro hidráulico, el aceite tiene que pasar por aquí, donde estoy señalando con la fecha, atravesando esta válvula. Aquí lo que tiene es lo que se llama un asiento de bola, que es una válvula que deja pasar el aceite en un sentido. En este caso, el sentido en el que no puede pasar es en el que la bola se empuja contra el asiento. Es una bola y un asiento de tipo cónico, que se representa por ese angulito y el círculo. Es decir, cuando el aceite pasa de derecha a izquierda, tiene que pasar por esta parte de arriba que me representa un regulador. Eso es un estrechamiento que regula la velocidad de paso del aceite. Con lo cual, al final, ¿en qué se traduce? Que cuando el cilindro está plegando, su velocidad está regulada. Depende de la velocidad de paso del aceite por esa válvula de ahí arriba. Eso se utiliza por donde necesito movimientos de mucha precisión. Además, esto va a ayudar a que el cilindro no se venza, ¿no? Porque el aceite no se puede comprimir, pasa a una determinada velocidad y da igual la fuerza que yo ejerza, que el cilindro hidráulico ahí va a mandar la velocidad, en cualquier caso. Tengo cilindros que no tienen vástago, como este de aquí, que lo que tienen es una plataforma que se mueve. Los hay sin vástago de tipo magnético.
Es decir, la parte exterior, que es la que se mueve, está unida magnéticamente al émbolo a través de imanes. No sé, hay muchos tipos. Las pinzas, que veremos más adelante también, es un cilindro con algo más. De ahí la pinta que tienen, ¿no? Luego hay un montón de ejecuciones en cuanto a la parte mecánica de cómo se pueden fijar en la máquina. Bueno, sé que se fijan por los dos extremos, que se fijan solo por uno, como este de aquí, con una rosca trasera, con bridas, bueno, hay diferentes opciones. Y esto está bien verlo, pero simplemente como tener una idea de la versatilidad que nos dan los cilindros lineales neumáticos. Son maneras en las que yo puedo convertir el movimiento lineal de un cilindro en otro tipo de movimientos o de máquinas. Por ejemplo, una tapa, una puerta, ¿no? Un cilindro con dos poleas me puede servir para cerrar una compuerta, abrir una puerta, cosas por el estilo. Me puede servir para hacer una mesa elevadora, una mesa que se pueda poner a diferentes alturas, simplemente metiendo presión en el cilindro. Aquí hay un mecanismo de tal manera que cuando yo le meto presión al cilindro, esas bisagras que tiene ahí estiran y hace que la mesa se eleve. Con dos cilindros puedo, ahí en la derecha, puedo convertir el movimiento en una dimensión en un movimiento en dos dimensiones, ¿no? En dos ejes. Hacer un accionamiento de dos ejes. ¿Qué más? Pues con un tornillo puedo, o con el movimiento del cilindro, puedo empujar un tornillo. Podría convertirlo también en un movimiento giratorio. ¿Vale? En este caso, de hecho, pues al final lo estoy haciendo girar la pieza que tenga en el exterior. No sé, hay un montón con puertas, por ejemplo, aquí a la derecha. ¿Vale? Es otra aplicación de los cilindros. Empujadores de piezas. Esto es lo que se llama esto lo vamos a ver en el segundo trimestre. Un alimentador por gravedad. Aquí lo que tengo son una serie de piezas en la parte de arriba y el cilindro, al salir, empuja la pieza que está en la parte de abajo hacia una cinta transportadora. Tiene al arriba un cierre que lo que hace es sujetar a su vez las piezas que están encima en el cargador para que no caigan. Es decir, sujeta las piezas de arriba y empuja la que está en la parte de abajo. Cuando el cilindro se pliega hacia atrás, por gravedad, las piezas caen. Y en la siguiente secuencia, pues empujaría la siguiente pieza. Es una manera de alimentar la máquina continuamente, ¿no? Movimientos angulares, parciales, con este mecanismo de aquí. No sé, hay un montón. Es que es interminable esto. Hay uno por aquí interesante, este de aquí, el pantógrafo. Esto se utiliza en las centrales eléctricas, en unos parques de subestaciones, ese mecanismo se puede ver. A la hora de conectar una determinada línea al embarrado, se hace con un pantógrafo parecido a los de los trenes, movido por neumática. Es una pieza que está así plegada y al salir el cilindro sube y abraza el cable, abraza el embarrado. Bueno, en realidad son dos pinzas así que están plegadas y cuando se estira el cilindro se cierran de esa manera agarrando el embarrado. Eso en la de la corredoria, lo que pasa es que ahora está cerrada y ahora ya no se ve desde fuera. Pero en la corredoria tienen alguno de ese tipo. Y en la de la central de tineo, en la subestación, tenían también, en la que han desmantelado, también tenían en seccionadores, porque esto a esa velocidad que ejerce no puede ser un interruptor, pero como seccionador sí que se utiliza ese mecanismo. Otro tipo de mesa elevadora, más sencilla que la anterior, simplemente con dos bielas en forma de cruz. Una mesa elevadora más sencilla todavía, con un único cilindro. Más con poleas, y no sé, hay un montón. Multiplicadores. Vale, eso simplemente es un ejemplo de por qué se utilizan tanto, porque es que me sirven para muchas cosas. Combinado con el mecanismo adecuado, tienen muchas utilidades.
Bueno, vamos a ver para el próximo día ya poder hacer algo. En vez de seguir con los actuadores de giro y toda la parte de teoría, vamos a ver las válvulas, ¿vale? Las válvulas distribuidoras. Y vemos algún primer circuito sencillo. Vale, esta es de aquí. ¿Qué son las válvulas distribuidoras? Válvulas distribuidoras son las que van conectadas directamente con el cilindro. La función que tiene una válvula distribuidora va a ser la de meter aire comprimido al cilindro o sacarlo, si hay que sacarlo. Al final de la instalación son las que me están controlando directamente el paso de aire a través del cilindro. Podríamos pensar que tienen la misma función pues, de un grifo, ¿no? Una instalación de agua de una vivienda, el grifo abre el paso del agua o cierra el paso del agua. Pues aquí estas válvulas son las que van a dar aire o quitar aire al cilindro. Se definen por dos números. Uno es el número de vías que tienen, es decir, el número de orificios por los que puede pasar el aire, y la segunda cantidad es el número de posiciones distintas que tienen. Vamos a empezar viendo, trabajando aquí con las que tienen dos posiciones, ¿vale? Número de vías y número de posiciones. Normalmente se pone número de vías, una barra y el número de posiciones. Válvulas con las que vamos a trabajar nosotros aquí, vamos a trabajar con válvulas 5.2 y válvulas 3.2 principalmente. Es decir, válvulas que tienen 5 vías y 2 posiciones o válvulas que tienen 3 vías y 2 posiciones. Aunque aquí vemos en los apuntes que las hay de más tipos, ¿eh? Tenéis aquí el ejemplo, lo que cada una de las posiciones de una válvula se representa por un cuadrado. Y sobre uno de esos cuadrados, normalmente el que me representa la posición de reposo, se dibujan las vías. Las vías son esas líneas que salen del componente. Líneas o este triángulo que tenéis aquí. El triángulo siempre me representa el escape, ¿vale? Esta que tenemos aquí sería una válvula que tiene 2 vías. El círculo me está representando aquí por donde yo le meto la presión. Serían estas 2 líneas que salen los 2 orificios. La siguiente que está a su derecha tendría 3 vías, una por la que entra el aire, otra por la que sale y el escape, que sería el triángulo. La que está a su derecha tiene 4 vías, una para entrada del aire, 2 en la parte superior que son las salidas hacia el cilindro y el triángulo que está en la parte de abajo que es el escape. Y la que tengo a su derecha tendría 5 vías, 2 escapes y una toma de aire de presión en la parte de abajo y 2 salidas de trabajo en la parte de arriba. Las vías son entonces de 3 tipos. Las de presión, que es por donde meto el aire comprimido, las de trabajo, que son las que van al cilindro, por donde saco el aire comprimido hacia el actuador que quiera controlar, y los escapes, que es por donde el aire sale ya a la atmósfera, por donde expulso el aire a la atmósfera. Bueno, nomenclatura que llevan. Las vías van numeradas, llevan números o letras, según la norma que esté utilizando. Hay una norma más antigua que utiliza letras y otra más moderna que utiliza números. Aquí vamos a encontrarnos con válvulas de las dos maneras, algunas que tienen letras y otras que tienen números. ¿Cómo van esas letras? Las salidas de trabajo llevan la letra A mayúscula o la letra B mayúscula, ¿vale? Mientras que si utilizamos números serían la numeración 2 y 4, los números pares. Cuando veamos en una válvula de estas un 2, un 4, es donde tengo que conectar los tubos que van al cilindro. El 1 normalmente es la toma de presión, el número 1 es la toma de presión, es por donde le voy a meter presión a la máquina, al cilindro. Los escapes, números impares, 3, 5, 7. O con letras sería RST, ¿vale? Como las fases de trifásica, RST. Esos serían los escapes. Y luego tengo otras tomas que son las que llamamos de pilotaje. Para que la válvula se mueva y se ponga en una posición o en otra posición, necesito otros 2 orificios más, en una que sea de 2 posiciones,
que es lo que llamamos el pilotaje. Pilotaje es un orificio por el que voy a soplar para desplazar la válvula en dirección contraria, ¿vale? Normalmente tengo dos, si tengo dos posiciones tengo que tener dos pilotajes, aunque puedo tener un pilotaje, por ejemplo, también y un retorno por muelle. Los pilotajes van con X, Y, Z o 10, 12, 14, ¿vale? El número 10, 12, 14 va relacionado con el 2 y con el 4, ¿vale? Cuando tengo dos pilotajes, el pilotaje 12 es el que hace que el aire salga por el 2 en la salida de trabajo, el pilotaje 14 es el que hace que el aire salga por 4. Vale, lo vamos a ver luego en una válvula. El 10 sería para las que tienen una única salida. Mirad, aquí tenéis esta que está representada aquí. Bueno, luego dentro de la representación voy a tener flechas que me indican el sentido del aire dentro de la válvula, de qué vía a qué vía se desplaza. La T esa que veis cerrando, que es un tapón, es un cierre. Cuando en la vía tengo una T, quiere decir que esa vía está taponada o está cerrada. ¿Y qué más? Y conexiones como esta de aquí, ¿no? Cuando dos vías se conectan al mismo punto. Eso es lo que puedo tener representado en el interior de la posición. Vamos a verlo con una para entenderlo. Por ejemplo, esta que tengo aquí, ¿vale? Tengo el número 1, que es la entrada del aire. Miramos la posición de la derecha, que es la de reposo, donde tengo la numeración. Este círculo de aquí me representa una toma de presión. Esto es externo a la válvula, es por donde yo le voy a meter presión. La meto por la vía 1, ¿vale? En esta posición, el aire no puede entrar en la válvula, ¿no? Porque tiene una T, tiene un tapón y el aire no puede entrar. La flecha me está diciendo que en esta posición, la salida de trabajo, que es el 2, está unido con el escape. Es decir, lo que tenga yo conectado encima de esa válvula va a estar conectado directamente a escape a través de la válvula. Si yo esta válvula la accionase, el accionamiento de las válvulas es como la electricidad, hacia la derecha, en cuanto a la simbología. La posición que ahora tendría en la válvula sería la de la izquierda. Es decir, el aire podría entrar por 1 y salir por el 2 directamente. Tenéis que imaginar este cuadrado encima de la otra posición, como si lo moviésemos hacia la derecha. De tal manera que el aire va a entrar por 1 y va a salir por 2. Es lo que me indica la flecha. Y el escape va a estar taponado. Esto es lo que utilizamos, por ejemplo, para mandar un cilindro de simple efecto. Vamos a verlo con un circuito, con un ejemplo. A ver si tengo por aquí, que creo que sí. Vamos a hacer un pequeño circuito. El próximo día que estemos en ordenadores os enseño el programa a manejar. Metemos un cilindro de simple efecto, por ejemplo este de aquí. Le voy a quitar esto, vale, para que sea más sencillo. Un cilindro de simple efecto. Y voy a meter una válvula 3-2 como esa que acabábamos de ver ahora. Y le voy a meter, y le voy a meter una toma de presión, que en vez de ser 100, vale, voy a decir que es una válvula normalmente, es una válvula con botón, entonces por la idea va a estar manual, por la idea de en cuanto yo suelte la válvula al revés, ¿vale? Es muy sencillo. Bueno, aquí en el programa es claro donde